¿Qué tal, Kurt? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a esta tu casa. ¿Qué tal, José? Mucho gusto en saludarte. Gracias por seguirme en tu casa nuevamente, en tu programa. Es un gusto estar en tu programa que es siempre tan actualizado y interesante. El día de hoy, el tema que hemos propuesto es un tema interesantísimo, que es si el capitalismo realmente es el mal de la pobreza y de todos los males que hay en el mundo. Eso es un tema que viene desde la Guerra Fría, ¿no es cierto?, que se embarra el capitalismo y después ya últimamente con el siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, ese tipo de cosas y una serie de movimientos de izquierda, ¿no? Eh, Hablan pues de que el capitalismo es el origen de todos los males y que antes del capitalismo pues esto era una maravilla, una especie de paraíso, ¿no es cierto? Ex- Háblanos un poco, Kurt. ¿Es Bueno, realmente el capitalismo el origen de todos los males? bueno, se puede dividir esos males en varios, ¿no? Digamos, yo te propongo hoy día tratar el problema si pues se puede atacar el capitalismo, se ataca normalmente al capitalismo desde diferentes ángulos, el ángulo ecológico, el ángulo de la desigualdad, etcétera. Yo te propongo hoy día hablar sobre el ataque al capitalismo desde el punto de vista de supuestamente ser el originario, el origen, la culpa de la pobreza del mundo. No sé si te parece bien plantearlo así. Por supuesto que sí. Bueno, entonces te diré que, como a tu pregunta, si es el origen de todos los males, en este caso es el origen de la pobreza, creo que se percibe el sistema económico actual de una manera equivocada. O sea, la gente está mal informada y quizás cree que en los últimos 20 años, por ejemplo, la cuota de la pobreza ha aumentado en el mundo. Pero en la realidad, los datos, la empiria, la práctica, muestra todo lo contrario. La cuota de la pobreza se ha reducido en los últimos 20 años, en los últimos 20 años de capitalismo. Es más, se ha reducido desde que existe el capitalismo de manera virtuosa, desde 1820, desde la primera revolución industrial. En 1820, o sea, hace más de 200 años, cuando surge el liberalismo, la cuota de pobreza era extrema en un 90% de la población mundial. En 1981, o sea, hace más de 40 años, o poco más de 40 años, todavía existía una pobreza monetaria a un nivel de 42-43% en todo el mundo. Ya para el año 2000, ya eso no es mucho, hace 25 años, se había reducido al 27-30%. Y ahora el 2021, que se ha medido últimamente nuevo, está por debajo del 10%. Entonces, evidentemente, la cifra muestra una cosa contraria a lo que percibe la gente o lo que se cree por medio de los medios, ¿no? Entonces, es falso porque las estadísticas así lo están indicando, ¿no? Que Y pues son las propias precisamente el capitalismo. estadísticas de organizaciones como la ONU y el Banco Mundial que son normalmente propicias a la izquierda, ¿no? Las que indican estas cifras. Claro, ahora, ¿y qué hay de todos estos mitos también como el famoso que promueve el capitalismo, el avance del trabajo infantil, que es un asunto tan delicado, ¿no? Tan duro de asimilar? Es Es, cierto, ahora con la organización se está acusando mucho a las empresas multinacionales de contratar trabajo infantil, etcétera. Hay que recalcar que el trabajo infantil era lo usual ante el capitalismo y en el campo. También fue de las urbes capitalistas, en el campo es hoy en día tan usual que los niños trabajen. A pesar de esto, vemos que el trabajo infantil en el año 2000, según se ha medido internacionalmente, estaba mundialmente en unos 246 millones de niños. 246 millones de niños que trabajaban eh, de manera no adecuada según su edad. Ya para el año 2020, o sea, hace poco nomás, ya solo esto había bajado a 60 millones de niños. O sea, había bajado a la cuarta parte. Y a pesar de que la población ha aumentado de 6.100 millones en el, dom- en el 2000 a 7.800 millones al 2020. Es decir, la población aumentó, la población mundial aumentó ¿cuánto? Más de 1.700 millones de personas y la cantidad de niños infantiles tratados trabajando individualmente bajó de 150 millones a 60 millones. Entonces, también en ese sentido, el capitalismo ha hecho muy buen performance controlando el trabajo infantil. por supuesto, y tú estás hablándonos con estadísticas, cosas plausibles que son de dominio público. Lo que pasa es que la gente a veces no les gusta difundir estas estadísticas, ¿no?
que hay una unión clara con el exactamente. capitalismo, ¿no? Ahora, Kurt, este trabajo infantil también tiene sus bemoles, porque, por ejemplo, aquí específicamente en el Perú, tú lo sabes, en la sierra, este, la cultura andina, ¿no? Antes de la llegada de los españoles en general, de todas nuestras culturas andinas, el trabajo era algo esencial, ¿no? En la vida, en la cosmovisión de los pueblos andinos, y los niños y los ancianos trabajaban de acuerdo a sus capacidades porque era necesario trabajar en el campo, ¿no? Los Correcto. ancianos se dedicaban a sacar el grano, los niños, se dedicaban a poner la semilla, mientras los trabajos pesados los hacían las personas adultas. Entonces, eso también cultural, o sea, creo que se ve solamente por un lado el tema del trabajo infantil y solamente para soslayar el tema del capitalismo, que eso es lo que promueve ese tipo de cosas, pero no es así, ¿verdad? Correcto, es más, te puedo decir que eh, la percepción, como te lo digo, se, normalmente se piensa que el trabajo infantil es algo maligno, que es algo que se evita de todas maneras, pero cuando uno ha estudiado, por ejemplo, se ha hecho investigaciones de las empresas Nike, de las empresas grandes multinacionales, que han sido boicoteadas, por ejemplo, por movimientos civiles de Occidente capitalista, donde se han boicoteado las empresas que contratan en China, en Asia, trabajo infantil, y estas empresas, estas grandes empresas multinacionales, al verse presionados por la sociedad, por la propaganda, por la publicidad, en contra de sus productos, porque se les acusaba de trabajar, de contratar infantiles, han dejado de contratar a estos infantes y han contratado gente adulta. Pero hay organizaciones, ONGs que han hecho seguimiento a estos niños que han dejado de trabajar, a estas niñas que han dejado de trabajar en el tercer mundo, en las grandes multinacionales, y se ha descubierto que su situación posterior es aún peor que la anterior. Estos niños han ido a trabajar en el mercado negro infantil, peor situación, no están protegidos por las empresas multinacionales, o peor aún, las niñas se han prostituido, es decir, en la cura que supuestamente brindaba Occidente al protestar contra el trabajo infantil, llevó a estos niños a situaciones de peor y de más desvalía todavía. Es decir, no siempre protestar o boicotear una empresa que contrata trabajo infantil es bueno para los propios infantes, ¿no? Vayamos un poco a los orígenes de esto, Kurt. Quiero que nos expliques un poco por qué hay ese prejuicio contra el capitalismo, qué hay detrás de todo esto, ¿no? Los datos tú nos estás explicando muy bien y lo estás mostrando, son claros. Al contrario, con el capitalismo se avanzó en esos temas de los cuales le echan la culpa, en la Correcto. pobreza, en el trabajo infantil. Pero ¿por qué? ¿De dónde viene este prejuicio, Kurt? Bueno, yo creo que la mayoría de personas tiene un concepto promovido por la prensa, por las novelas, demasiado poco realista, o sea, no realista de la época precapitalista o de la época o de la zona no capitalista, ¿no? Se tiene un concepto idealizado de la época precapitalista. Por ejemplo, se tiene el concepto precapitalista de la familia Ingalls, ¿no? La típica familia Ingalls, donde el papá, los niños bajan el cerro entre bellas flores y se acercan al caballo, son muy felices, ¿no? Sin embargo, el historiador francés Fernand Braudel, por ejemplo, se puede revisar sus obras, que es un estudioso de la época eh, precapitalista y la época del inicio del capitalismo, describe adecuadamente y bastante precisamente los movimientos de encarecimiento y de hambruna que pululaban en la época precapitalista, es decir, en esa época supuestamente ideal, o sea, de la familia Ingalls. En realidad, lo que predominaba eran hambrunas totales y totales encarecimientos de los productos agrícolas y de los productos de bienestar, ¿no? Por otro lado, este es un historiador francés, el que digo, Fernand Braudel. Por otro lado, el historiador Werner Plumpe, que es un historiador alemán, cuenta que las nuevas manufacturas e industrias que se crearon en la época de la primera revolución industrial no se crearon, o mejor dicho, estas industrias no crearon un proletariado. Es decir, no fue la culpa del surgimiento del capitalista de la primera revolución industrial que existía proletariado, sino que la existencia de anchas bases, anchos colchones de desempleo agrícola hicieron posible que haya un proletariado que fue contratado por la industria
y la revolución industrial. Es decir, no fue la manufactura la que creó el proletariado, sino fue el desempleo agrícola el que puso a disposición de las nacientes manufacturas el proletario. Y por otro lado, creo que también algunas personas veneran las condiciones precapitalistas armónicas, donde prácticamente se veía una vida armónica no acelerada. Sin embargo, biológicamente se sabe hoy en día que la lentitud de la vida no acelerada, es resultado de la debilidad corporal, es decir, consecuencia de malnutrición biológica permanente esa gente de la época precapitalista que se debía a una especie de lentitud vital, ¿no? Entonces, todo eso ha sido cambiado por el capitalismo y en realidad lo que tenemos es una imagen distorsionada tipo Charles Dickens de la época inicial del capitalismo, ¿no? Sí, ahora, entonces, hablemos de un temita que también creo que es importante mencionar ahora, Kurt, el capitalismo de Estado, no sé si llamarlo capitalismo, el que promueve China, pues, ¿no? En donde tenemos una sociedad comunista, pero con un enclave, ¿no es cierto?, totalmente capitalista y se está convirtiendo, pues, en una seria potencia mundial, ¿no? Bueno, ya, bueno, hay que encontrar el contexto, ¿no? Eh, como te digo, la mayor parte de nuestro pasado, del pasado de terrícola, era de extrema pobreza. Es decir, en el pasado el 90% de la población mundial vivía en extrema pobreza. Para el año 1 de nuestra era, el año 1 después de Cristo, se ha calculado de manera muy aproximada que el PIB per cápita, en términos de dólares hoy en día, en Europa Occidental era unos 500, 600 dólares al año por cabeza. El PIB adquisitivo de lo que ganaba la gente, ¿no? De lo que producía la gente. En la época precapitalista, hasta el año 1820, por ejemplo, se duplicó, o sea, en prácticamente 1800 años solo se duplicó el ingreso per cápita, el poder adquisitivo de la gente, el poder adquisitivo anual. En cambio, en el corto tiempo capitalista de 1820 a 2003, el PIB per cápita en Occidente, en Europa Occidental, se elevó de 1.200 dólares a 19.000, 20.000 dólares al Wow. año. Y en Asia, y esto es interesante a tu pregunta, en Asia, eh, el, el PIB per cápita se elevó de 1820, que es el inicio de la revolución industrial en Occidente, pero no en Asia, a 1873 se elevó de 581 dólares a 1.700, o sea, apenas tres veces. En cambio, de 1718 a 2003 se elevó a 4.400 dólares. Es decir, desde que murió Mao Zedong, se disparó el PIB per cápita de Asia, especialmente de China, como tú dices. Em, Decías tú, creo que si el modelo chino era lo. Capitalismo de Estado, que le llaman, Sí, ¿no? acá me perdí en la pregunta, Sí. discúlpame. Sí, el desarrollo de Asia se debe principalmente a que una vez muerto Mao Zedong, yo digo gracias a Dios, en el año 76, 1976, se pudo introducir el capitalismo en China. Lo se introdujo paso a paso en China. Hay que entender el proceso de capitalismo de Estado de China. Se introdujo paso a paso y, y dado que la reducción mundial de la pobreza se debe especialmente al desarrollo capitalista en China hay que estudiar detalladamente este caso, porque como tú dices, hoy en día hay voces que proponen el modelo chino como la solución de todos los males, ¿no? Así es. Es entonces un error, digo yo, creer que los chinos se convirtieron ipso facto en capitalistas y tampoco eliminaron ipso facto la economía planificada. Se empezó muy despacio con Deng Xiaoping, tanteando y solo dando poco a poco algo de autonomía a ciertas empresas estatales, otorgando a una que otra empresa estatal gerencias privadas y participación privada en las utilidades. Es decir, el paso de la economía estatal socialista a la economía de mercado no se hizo de golpe, sino un proceso continuo de avances por mercado y también contraataques por Estado, retrocesos, avances por mercado y retrocesos por Estado. Este proceso duró años, décadas, y creo que aún no ha culminado porque muchas veces hay contraataques por Estado. Tan importante como las iniciativas de arriba, ¿no? Tan importante como las iniciativas desde el partido de arriba abajo, que impusieron capitalismo, también fueron movimientos desde abajo hacia arriba,
desde los campesinos, que fueron los que empezaron a privatizar la economía china, los que empezaron el capitalismo, que informalmente privatizaron los terrenos agrícolas, y como el Estado no quería que tuvieran éxito, les dieron los menos fértiles, y a pesar de eso fueron más fértiles que los terrenos estatales, y así el Estado luego les permitió privatizar estos terrenos menos fértiles a los agricultores. Y así, en ese proceso, de a poco se fue ganando más espacio para el mundo capitalista, y el aporte decisivo de Deng Xiaoping es haber establecido la estrategia de no reprimir a los chinos que huían de Shenzhen comunista. Es decir, Shenzhen comunista estaba cerca a Hong Kong, y Deng Xiaoping, en vez de cortar, en vez de poner una barrera militar para que no se escape la gente a, a Shenzhen, comenzó a analizar las razones de las migraciones, y se dio cuenta que los comunistas huían de China comunista a Shenzhen, que era la parte de Hong Kong, por razones económicas. Es decir, el salario en Hong Kong era 100 veces más alto que Shenzhen, que era al otro lado del agua, ¿no? Del lago. Y tenía entonces China que preocuparse de no tanto hacer una barrera, un muro, como el muro de Berlín, sino de contestar aumentando el nivel de vida de este lado del río. Es decir, tenían que contestar dando las mismas facilidades económicas que eran las que atraían a los chinos comunistas a huir de China comunista. Y por eso autorizaban poco a poco a crear zonas económicas capitalistas, hasta que la Asamblea 14, me parece, del Partido Comunista Chino, en octubre del 92, se promulgó que la economía de mercado era un objetivo final de las reformas. Es así como el desarrollo del capitalismo en China comunista fue poco a poco avanzando, y fue elevando el nivel de vida de los chinos y sacando de la pobreza a este millón de personas que estaban antes con un muy mal nivel de vida, ¿no? Y lo que está demostrando Kurt, con esto lo que estás demostrando es que efectivamente el capitalismo pues, es el único sistema con el cual se puede realmente generar riqueza, ¿no? Porque si China, un país comunista que estaba sumido en la pobreza hasta la muerte de Mao Zedong, no empezaba con estas reformas que se consolidan finalmente con un enclave totalmente capitalista, no hubiera podido, ¿no?, alimentar a su gente. Entonces, siempre me he preguntado que alguien me diga, ¿no?, en qué país donde se aplica el comunismo y el socialismo hay riqueza, sino todo lo contrario. No Bueno, hay un solo país. un defensor del modelo chino tenía justamente China es el modelo comunista que desarrolla los mercados, ¿no? Te dirían, el modelo chino de capitalismo de Estado es el ejemplo a seguir, ¿no? Y ahí hay que hacer una respuesta técnica, porque esto puede ser debate político, puede ser debate filosófico, puede ser debate de gustos, no que es el Estado que guía el desarrollo del mercado, el que salva la pobreza, y otros dirán, no, es la economía del mercado la que saca de la pobreza a los chinos. Y ahí yo creo que hay una labor interesante de los propios chinos en la Universidad de Beijing, sobre todo liderada por el profesor Wei Jingzhang, que es uno de los que propulsó las reformas en China. Él se opone en realidad a la interpretación errónea de que China sea un modelo especial de capitalismo. Según el profesor Wei Jingzhang, que ha analizado los datos de distintas regiones de China, lo que ha habido en China es avances de mercado y contraataques del Estado, sucesivamente. Y gracias a esos movimientos contradictorios de avance de mercado y de contraavance de mayor control estatal en distintas regiones, en distintos tiempos, es que él ha podido lograr medir estadísticamente el crecimiento económico de diferentes zonas en diferentes épocas. Y ha llegado a la conclusión, que es estadísticamente significativa, de que cuando las reformas orientadas al mercado llegaban a la batuta en una provincia, tanto más reformas de mercado llegan a la batuta, tanto más alta era la tasa de crecimiento económico de esa región. Y las provincias donde se atrasaba la reforma de mercado, por la mayor dirección del Estado que se había impuesto en un tiempo, también se atrasaban sus tasas de crecimiento económico. Entonces, esto demostró de manera dura, de manera econométrica, ya con cifras,
de que el rápido crecimiento chino no ha sido impulsado por un sector estatal que dirige al sector privado, sino ha sido impulsado por las fuerzas de mercado y los sectores no estatales, y no se debe al poder del gobierno ni la presencia de sectores estatales, como sostienen los teóricos del modelo especial chino, ¿no? Por supuesto. Ya para terminar, Kur, un tema que no quería dejar pasar y que es esta cantaleta de que los tiempos anteriores fueron mejores, ¿no? Antes del capitalismo, en las ciudades, en el campo, ¿no? Es una cantaleta de siempre. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto después de habernos dado todos estos indicadores económicos durante esta entrevista, Kur? Lo que, ¿qué te puedo decir? Lo que mencioné al comienzo de la entrevista, ¿no? Que si uno ve a los historiadores serios que han estudiado la época precapitalista, por ejemplo, el historiador francés Fernand Braudel o el historiador alemán Bernard Plumper, ellos muy bien te describen que la época precapitalista era mucho más dura de lo que describe la familia Inges, por ejemplo. Habían hambrunas y hambrunas y hambrunas. Habían pestes. La gente moría a por montones. Y por otro lado, el historiador Bernard Plumper nos cuenta que esa famosa proletarización del obrero o la proletarización del campesino, que supuestamente sea consecuencia de la aparición del capitalismo, es justamente al revés. Es las grandes hambrunas del campo las que pusieron a disposición grandes cantidades de obreros o de campesinos que abrieron la posibilidad de que hayan industrias de la revolución industrial que los absorban y les den trabajo y así los salven de la muerte, a las cuales están condenados en el campo con el desempleo del campo. Entonces, la veneración de las condiciones precapitalistas de algunas novelas, Charles Dickens y de familia Ingalls, en realidad no corresponde a la realidad dura y ta- tocable, tangible en la cual vivía la gente antes. Lo podemos ver nomás acá en el Perú, o sea, un campesino de la sierra, ¿por qué prefiere venirse a la ciudad, a la urbe? Evidentemente porque tiene más variedad de educación, más variedad de comida, más variedad de salud. No es que la vida del campo no sea dura, es muy dura y frente a la alternativa del capitalismo es de mucho mayor nivel de vida. Entonces, uno puede idealizar todo lo que queda el campo, pero esa idealización se hace cuando tienes en el campo una grifería con agua potable que viene del desarrollo capitalista, cuando tienes luz eléctrica que viene del desarrollo capitalista, cuando tienes a hacer una posta médica con medicina que viene del desarrollo capitalista, es decir, cuando gozas de los privilegios del capitalismo, ahí sí es re bonito retirarse a hacer vacaciones en el campo. Pero cuando vives en el campo de la naturaleza misma, sin los beneficios del capitalismo, es muy, muy, muy dura esa vida. A todos los jóvenes, ¿no? Que están escuchando esta entrevista, ¿no? Quítense la venda de los ojos, ¿no? Mm. Kurt nos ha dado, ¿no? De una manera puntual, estadísticas, es decir, cosas concretas, ¿no? Que demuestran de que el capitalismo, todo lo contrario, fue en beneficio de la humanidad. Claro, tiene sus problemas como cualquier Mm, ideología, ¿no? Pero en general lo que se habla del capitalismo no es cierto. Los invitamos a leer, a escuchar esta entrevista, correcto. a ver al profe Tourette. Tienes tu página, tienes Sí. tu podcast ahora, háblanos un poco de eso, Kurt. Sí, ¿qué te digo? Em, el profesor Wei Jing Zhang justamente se opone es de la enseñanza de los chinos mismos que han aprendido el capitalismo en China, se opone a que se promueva un modelo chino especial de capitalismo de Estado. Ellos dicen que eso es falso, dicen, es más, afirman rotundamente que si se convence a Occidente esta falsedad, podríamos llevarnos, Occidente y Europa y América, de esta falsedad podría llevarnos a un serio perjuicio económico para todos los pobres y que en realidad no hay algo así como una tercera vía. La tercera vía ha sido algo promovido por muchas personas del tercer mundo y también por el Vaticano, ¿no? Entonces, es en realidad eh, una forma de ver la economía
que no es real. Es decir, ¿qué te digo al respecto? La tercera vía es la forma convencional de la doctrina social de la Iglesia de proponer una solución socialmente aceptable a la pobreza del mundo, ¿no? Y yo diría que hay una forma no convencional, digo que esa es la forma convencional, la tercera vía, yo digo que una forma no convencional dentro de la actual doctrina social de la Iglesia, en la cual sí podemos desarrollar, no capitalistamente, pero con una economía libre de empresa, los mercados y las sociedades. Y yo invito a todos a un curso que estoy a un diplomado especial, un diploma especial especializado que voy a dictar, que se llama La economía de mercado a la luz de la fe, donde les quiero proponer cómo se puede ver a la luz de la doctrina social de la Iglesia esta forma no convencional dentro de la doctrina social de la Iglesia de desarrollar una sociedad. Cualquier intención de participar, la pueden hacer llegar a mi WhatsApp en el Perú, 51 de Perú, al 987-211-025, si me permites hacer esta publicidad. Al 51 de Perú, 987-211-025. Están cordialmente invitados a inscribirse en este curso. A todos los amigos están invitados, ¿no?, al curso que va a dictar el profesor Tourette, ¿no es cierto? Es la economía de mercado a la luz, ¿no es cierto?, de la doctrina de la Iglesia, básicamente, ¿no, Kurt? Exacto, exacto. Pero economía de mercado, no la Economía de tercera mercado. guía. Sí, sí. Ahí está saliendo, ¿no es cierto?, el teléfono, el WhatsApp Gracias. del profesor Tourette, el licenciado Kurt Nueding-Kolterman, ¿no?, para que puedan los interesados, ¿no?, inscribirse directamente con él mandándole un mensaje. Muchísimas gracias, Kurt. Ha sido Eso a realmente ti, José. una deliciosa entrevista y muy resonadora, sobre todo para nuestros jóvenes que están engañados a veces por ciertos mitos, ¿verdad? Hay que desaprender muchas cosas que se creen que son verdad y aprender la verdadera esencia de las cosas. Muchísimas gracias. Señores, esto fue Finanzas al Rescate por Sintonía TV. Nos vemos el próximo martes a las 11, como es costumbre.